Una característica algo constante de los mejores creyentes, los que más en serio llegan a tomarse su fe, es que tuvieron su etapa en la que no creyeron. Hoy, en la primera lectura del libro de los Hechos, bueno, pues en general en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos a unos discípulos de Jesús convencidos, que irradiaban la fe, que convencían a todo aquel que los escuchaba, no solo por su sólida argumentación, sino porque irradiaban esa convicción profunda, porque su palabra tenía poder, porque había congruencia entre lo que creían y entre lo que hacían, porque no había esa separación entre fe y vida que ahuyenta la fe de tantos, porque se les notaba ese testimonio, porque la gente quería ser como ellos, y sobre todo porque su fe no era un arrebato de locura, no era un afán de llamar la atención y de darse importancia, mucho menos el afán de hacer negocio, porque esa fe se probaba precisamente en la dificultad. Porque ni la persecución, ni las amenazas, ni los azotes, ni las cárceles, ni la muerte les arrebataba esa profunda convicción con la que proclamaban a Jesús resucitado. Vemos a los discípulos con esa fe, pero luego resulta que a esos mismos discípulos, hoy en el Evangelio de Marcos, que nos presenta un resumen de todo lo que vimos esta semana sobre las apariciones de Jesús resucitado, vemos que la constante de cada una de esas apariciones fue la falta de fe. Porque cuando María Magdalena va a decirles a los discípulos, no le creyeron. Porque cuando se le aparece Jesús a los discípulos de Maús y van a decirle a los demás, no le creyeron. Porque ni siquiera viéndolo, los discípulos eran capaces de creer y a los testigos no les dan crédito. ¿Sí? A los que fueron los más grandes creyentes, primero les costó creer. El día de mañana, en el domingo segundo de Pascua, estaremos escuchando ese bello pasaje en que el apóstol Tomás, el que pasó a la historia como el apóstol incrédulo, pues sí, primero dudó, desafió a Jesús, quería pruebas de que, a ver, yo no creo hasta que Él se me muestre y me deje tocar sus heridas. Pues Jesús le aceptó el reto y se le presentó. Y entonces aquel apóstol llamado el incrédulo resultó ser el que tuvo una fe más audaz que todos, porque hizo esa profunda confesión de fe: Señor mío y Dios mío. Hasta ahora nadie había llegado tan lejos. Pero podemos ver cómo tantos santos de primerísimo orden también tuvieron su etapa de incredulidad. La mayoría de biografías de santos nos dicen que pues desde chiquillitos siempre creyeron, nunca en su vida cometieron un pecado. Bueno, pues hay gente con una sensibilidad espiritual tan grande que desde pequeños la fe fue la constante de su vida. Pero hubo quienes tuvieron sus periodos de obstinación, de rechazo a la fe, a la iglesia. Podemos ver el ejemplo de San Pablo. Bueno, él era un hombre creyente, un judío muy celoso, pero renuente para aceptar a Jesús, y luego fue quien más apasionadamente lo anunció. Tenemos a un San Agustín de Hipona, él que tuvo su etapa como retórico, como filósofo, que anduvo en alguna secta maniquea, que tuvo una vida desenfrenada, licenciosa, que era un hombre muy inteligente pero demasiado soberbio. Pues él también, aunque pasó por ese periodo y todos lo considerarían un caso perdido para la fe, pues mira, ¿quién llegó a ser uno de los más grandes expositores de la fe en la historia? Casos como Charles de Foucault y Edith Stein y tantos otros que también tuvieron su etapa de incredulidad y llegaron a ser santos, incluso mártires. ¿Y todo esto por qué te lo digo? Porque muchos hay que les mortificará mucho un hijo, un amigo, un familiar, un compañero que está pasando por su etapa de incredulidad. Espérate. Dios todavía no termina de escribir la historia con esta persona. Posiblemente, al rato, sea Él quien te supere con mucho a ti, que eres quien le trata de acercar a la fe. Quizá está pasando su etapa de incredulidad. Es una etapa en la que parece que retrocede,
que si alguna vez estuvo cerca de la fe, de la iglesia, quizá solo porque lo arrimaban, porque lo obligaban, porque todavía no se atrevía a declararse ateo. Bueno, parece que está retrocediendo, pero en realidad está agarrando vuelo para ser catapultado a una respuesta mayor de fe cuando tenga su encuentro personal con Jesús resucitado. Confía que esto es posible. Tú lo ves poco probable, pero para Dios nada hay imposible. Y si, bueno, eres tú el que está pasando por esa etapa de incredulidad, si tú tienes en tu cabeza esa batalla entre esa parte que se aferra a creer y la otra parte que todo lo racionaliza y quiere cuestionarlo y dudarlo todo, no te asustes. La fe no está peleada con la razón. Dios no teme ser cuestionado porque sabe responder. Una fe que estuviera separada de la razón sería pura ingenuidad, sería vil y vana credulidad. Muchos que nunca han dudado su fe, pues en el fondo tampoco nunca han creído. No han creído en serio como para tomarse en serio su fe, aunque tampoco se declaran ateos, pero tampoco son creyentes de verdad. Una fe que no sea guiada por la razón es pura credulidad, pero también una razón que no conoce sus límites es necedad. Aquella fe que no sabe que el conocimiento humano, que la razón, que la lógica debe tener un tope para empezar a ver con los ojos de la fe aquello que la sola razón no alcanza. Cuando la razón te lleva hasta donde puede y de allí te deja para que la fe sea quien te lleve de la mano a escrutar aquellos misterios que solo por la revelación de Dios pueden llegar, entonces ahí es cuando damos el paso a una fe inquebrantable como la de los apóstoles. Deseo que algún día tus plegarias sean escuchadas y puedas ver a aquel que te preocupa tanto su alejamiento de Dios, que Él también llegue a dar su salto de fe. Y para ti que me estás escuchando y que estás atravesando por tu etapa de crisis de la fe, no te preocupes. Si a mí se me fue la luz, a todos se nos puede ir, pero hay una luz superior que nos ilumina. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.